Hola, en esta sesión vamos a seguir revisando las artritis. En este caso estamos viendo las artritis infecciosas y vamos a revisar aquí la artritis no gonocócica. Este es un tipo de artritis que ocurre a menudo cuando hay una anomalía subyacente, eh, fundamentalmente en las articulaciones, ¿no es cierto? Los factores de riesgo son bacteremia, articulaciones dañadas por artritis reumatoide o podría ser por osteoartritis, aunque menos frecuentemente, articulaciones protésicas, inmunidad comprometida o pérdida de la integridad cutánea, cuando por ejemplo una persona sufre un accidente y sufre una penetración en la cavidad articular. Los elementos esenciales de estos son inicio agudo en artritis monoarticular, más a menudo en las articulaciones grandes que cargan peso y en las muñecas. Los factores de riesgo comunes son daño articular previo y el uso de drogas endovenosas, las infecciones con microorganismos que se encuentran comúnmente en cualquier parte del cuerpo, y el derrame articular es habitualmente importante, con recuerdo de blancos comúnmente sobre los 50.000 por milímetro cúbico. En cuanto a la microbiología, el estafilococo aureus, perdón, es la causa más común de artritis séptica, dando cuenta de cerca del 50% de todos los casos. Los estreptococos aureus meticilino resistentes y los estreptococos del grupo B son una causa frecuente y creciente de artritis sépticas, y los gérmenes gram negativos causan cerca del 10% de los casos y son especialmente comunes en usuarios de droga endovenosa y en pacientes inmunocomprometidos. Dentro de estos microorganismos, la Escherichia coli y la Pseudomonas aeruginosa son los gram negativos más comunes en adultos. En cuanto a los cambios patológicos, estos incluyen varios grados de inflamación aguda con sinovitis, derrame, formación de absceso en el tejido sinovial o subcontraral y esto es tal vez lo más importante, si el tratamiento no es adecuado, destrucción articular. El inicio es habitualmente agudo, con dolor, hinchazón y aumento de temperatura de la articulación afectada, que empeora a medida que pasan las horas. La rodilla es la articulación más frecuente afectada, pero otros sitios comunes son la cadera, muñeca, hombro y cadera. Bueno, ya lo habíamos mencionado. Y los sitios no habituales en los que puede producirse este tipo de artritis son la articulación esternoclavicular o sacroiliaca, que pueden estar afectadas especialmente en los usuarios de drogas endovenosas. Em, la fiebre y los escalofríos son comunes, pero pueden estar ausentes en hasta el 20% de los pacientes. La infección de la cadera habitualmente no produce hinchazón, pero produce dolor en la ingle que se agrava al articular. Esto porque la cadera es una articulación muy profunda, ¿no es cierto? No se ve, digamos, la artritis. Y más de una articulación se ve afectada en el 15% de los casos. Los factores de riesgo para el compromiso de múltiples articulaciones son la artritis reumatoide em, y la endocarditis asociada a infecciones por el grupo B de los estreptococos. En general, dentro del laboratorio, lo más importante es el análisis del líquido sinovial, que, que es crítico para el diagnóstico, mostrando un patrón inflamatorio purulento. El gram del líquido sinovial es positivo en el 75% de las infecciones estafilocócicas y en el 50% de las infecciones de gram negativo, por lo tanto es bien productivo, digamos. Y el cultivo del líquido sinovial es positivo en el 70-90% de los casos. La administración de antibióticos antes de realizar la artrocentesis reduce ese porcentaje, por lo tanto hay que hacer primero la artrocentesis y después dejar tratamientos antibióticos empíricos. Los hemocultivos son positivos en aproximadamente un 50% de los pacientes. En cuanto a las imágenes, son de poca ayuda en esta patología. De hecho, fuera a mostrar derrame, las radiografías son habitualmente normales y en las fases tempranas de la enfermedad. Sin embargo, evidencia de desmineralización puede desarrollarse después de algunos días del inicio. El ataque y la resonancia nuclear son más sensibles para detectar derrame en articulaciones que no son accesibles al examen físico como la cadera. Y el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con gota y pseudogota, con artritis reumatoide monoarticular, con fiebre reumática y con la enfermedad de Still. En cuanto a la prevención, es discutido si es importante hacer prevención, pero si se hace, hay que hacerla con tratamiento antibiótico para todos los pacientes con una prótesis articular que tengan que ser sometidos a un procedimiento que cause bacteriemia, como un procedimiento dental, por ejemplo. En cuanto al tratamiento, esta es una artritis que requiere hospitalización, tratamiento antibiótico, habitualmente es necesario iniciarlo con un esquema de amplio espectro que cura estafilococo, estreptococo y gram negativo, y ahí tienen un protocolo, digamos, ¿no es cierto? Un esquema antibiótico que uno de los ha usado, con vancomicina, cefalparina,
o ceftriaxona o ceftazidima, o sea, vancomicina más una cefalosporina de tercera generación. Y la duración del tratamiento es de 4 a 6 semanas habitualmente. La otra parte importante del tratamiento es el tratamiento ortopédico, que es precoz y es esencial. Esto implica un drenaje efectivo de la articulación mediante artroscopía, lavado y debridamiento y colocación de drenaje. Aquí hay que tener presente que esta es una artritis que se caracteriza por un derrame purulento. El drenaje quirúrgico abierto puede ser necesario si el tratamiento conservador falla, cuando hay osteomelitis concomitante que requiere debridamiento o cuando la articulación comprometida no puede ser drenada por medios más conservadores. Inmovilización con elevación, hay que hacer una inmovilización con elevación al inicio del tratamiento y ejercicio activo y movimientos precoces suelen acelerar la recuperación. Y el pronóstico depende del microorganismo que está actuando. La artritis por Streptococcus aureus se asocia a un resultado funcional pobre en el 40% de los casos, bastante malo, digamos. 5 o 10% de los pacientes con una articulación infectada mueren de complicaciones respiratorias o de sepsis. Y la tasa de mortalidad es de 30%, sumamente alta para los pacientes con sepsis poliarticular. Y la anquilosis ósea y las destrucciones articulares son comunes si el tratamiento se retrasa o es inadecuado. El segundo grupo, un grupo muy importante, es la artritis gonocócica, que habitualmente ocurre en individuos sanos, es decir, que no tienen enfermedad articular y no tienen otras condiciones como las que vimos en la artritis no gonocócica. Los factores del huésped, sin embargo, influencian la expresión de la enfermedad. La artritis gonocócica es 2 a 3 veces más común en mujeres que en hombres, especialmente común durante la menstruación y el embarazo. Es rara después de los 40 años y también es común en hombres que tienen sexo con hombres, cuya alta incidencia de faringitis y proctitis gonocócica es asintomática los predisponen a infección gonocócica diseminada. En general, esta artritis comienza con 1 a 4 días de poliartralgias migratorias que comprometen a las muñecas, tobillos o codos, y luego emergen dos patrones. El primer patrón es caracterizado por una tenosinovitis que afecta más comúnmente a las muñecas, dedos, tobillos y subortejos y que se observa en el 60% de los pacientes. Y el segundo patrón es una monoartritis purulenta que compromete más frecuentemente la rodilla, muñeca, tobillo, codo y que se observa en el 40% de los pacientes. En cuanto a la sintomatología, menos de la mitad de los pacientes tienen fiebre, menos de un cuarto de los pacientes tienen algún síntoma genitourinario. Muchos pacientes tendrán lesiones cutáneas asintomáticas, pero altamente características, que habitualmente consisten en 2 a 10 pequeñas pústulas necróticas distribuidas sobre las extremidades, especialmente las palmas y las plantas de los pies. En cuanto al laboratorio, tenemos un hemograma que muestra leucocitosis de cerca de 10.000 leucocitos por milímetro cúbico y cerca de un tercio de los pacientes tienen un recuento sobre dicha cifra. El líquido sinovial presenta un recuento de glóbulos blancos de 30.000 a 60.000 por milímetro cúbico y la tinción de grama es positiva en un cuarto de los casos y el cultivo es positivo en menos de la mitad. Los hemocultivos raramente son positivos, a diferencia de la artritis infecciosa no gonocócica. En cuanto a otros exámenes laboratorios, deben realizarse cultivos uretrales, faringios, de cuello uterino y rectales a todos los pacientes con sospecha de artritis gonocócica, dado que a menudo son positivos a una ausencia de síntomas locales. Y los exámenes urinarios de amplificación del ácido nucleico tienen una excelente sensibilidad y especificidad para la detección de Neisseria gonorrhoeae de los focos genitourinarios. En cuanto a las imágenes, no ayudan mucho porque habitualmente las radiografías son normales o muestran solo hinchazón de los tejidos blandos. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con artritis reactiva, que también puede producir una monoartritis aguda, con la enfermedad de Lyme, con la gota, pseudogota y artritis infecciones no gonocócicas, que tal vez uno de los diagnósticos diferenciales tal vez más importantes, con la fiebre reumática, con endocarditis infecciosa, con artritis séptica y con la meningococcemia y con infección con virus de la hepatitis B. En cuanto al tratamiento, también requiere hospitalización y tratamiento antibiótico, en general acitromicina 1 gramo oral en una única dosis, más una cefalosporina de tercera generación. Esta combinación es útil porque la acitromicina mejora la erradicación del gonococo y cubre una potencial coinfección con clamidia, que es bastante habitual. Y debido a la creciente prevalencia de cepas de gonococo resistentes, la reducción del tratamiento de parenteral oral no se recomienda actualmente y de hecho cuando se obtenió mejoría por 24 o 48 horas, los pacientes deben recibir ceftriaxona o 150 miligramos intramuscular cada 24 horas hasta completar 7 a 14 días de tratamiento.
Generalmente la artritis gonocócica responde dramáticamente en 24 a 48 horas después del inicio de los antibióticos y raramente se requiere drenaje de la articulación infectada. La recuperación completa es la regla. En cuanto a artritis infecciosas producidas por virus, una de las primeras cosas son las manifestaciones reumáticas del VIH. Las infecciones con VIH han sido asociadas con varias alteraciones reumáticas, siendo las más comunes las artralgias y las artritis. Y ahí tenemos síndromes dolorosos articulares que causan severas artralgias en un patrón oligoarticular asimétrico que se resuelve dentro de 24 horas. Artritis asociadas con VIH, que es un proceso oligoarticular asimétrico con hallazgos objetivos de artritis y un curso autolimitado que va de semanas a meses. También tenemos artritis psoriática y artritis reactivas. Debilidad muscular asociada con elevación de la creatinina quinasa, que puede ser debido a una miopatía asociada al VIH o al tratamiento retroviral. Y miositis inflamatorias que de manera poco común pueden presentarse en estas manifestaciones reumáticas y que son indistinguibles de la polimiositis idiopática. Y el otro son las artritis virales no VIH, que son importantes tenerlas presentes porque a veces uno se topa con este tipo de situaciones. Las artralgias ocurren frecuentemente en el curso de una infección aguda con varios virus, pero en estas infecciones virales la artritis franca es poco común y las excepciones son infección aguda con parvovirus B19, que produce poliartritis aguda en el 50 a 60% de los casos adultos. Puede imitar una artritis reumatoide, pero es casi siempre autolimitada y se resuelve en el plazo de varias semanas. La infección por virus de la hepatitis B aguda, que presenta una hepatitis autolimitada, que se presenta después de la aparición de la ictericia, la infección con hepatitis C crónica, que se asocia con el poliartralgia en hasta 20% de los casos y con la poliartritis crónica entre al 5% de los casos. Y últimamente la infección con virus del chikungunya, que produce esta infección produce intensas artralgias poli, poliarticulares, digamos, y las poliartralgias y las poliartritis pueden persistirse por meses o años. Eso es lo que se ha visto ahora después de que es la historia natural de la enfermedad, porque al principio se pensaba que estas cosas eran solamente agudas, pero no, pueden dejar un cuadro crónico. El otro gran capítulo son que vamos a ver son las espondiloartropatías seronegativas. Aquí tenemos la espondilitis anquilosante, la artritis psoriática, la artritis reactiva, conocida como síndrome de Reiter, la artritis asociada con enfermedad inflamatoria intestinal y las espondiloartropatías indiferenciadas. Las primeras son la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad inflamatoria crónica de las articulaciones del esqueleto axial, que se manifiesta clínicamente por dolor y rigidez progresiva de la columna vertebral. Su frecuencia en la población blanca varía entre 2 y 14 por 1000 habitantes, no es infrecuente. La edad de aparición es habitualmente la adolescencia tardía a principios de los 20 y la incidencia es mayor en hombres que en mujeres y los síntomas son más prominentes en los hombres con compromiso ascendente de la columna vertebral. La sintomatología y algunos otros cambios importantes esto se caracteriza por dolor de espalda crónica en adultos jóvenes, generalmente peor en las mañanas, de inicio gradual, limitación progresiva de la motilidad de la espalda y de la expansión torácica, artritis periféricas transitorias en el 50% persistente en el 25% de los casos, uveitis anterior en el 20-25% de los casos, cambios radiológicos diagnósticos de articulaciones sacroiliacas, factor reumatoide y anti-CCP negativos, y un HLA-B27 positivo en el 90% de los pacientes blancos. Hay que tener presente que este HLA-B27 es positivo en el 80% de los blancos sanos, por lo tanto más útil cuando hay una probabilidad intermedia de la enfermedad. Y el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con el lumbago por causas mecánicas, enfermedad del disco y artropatía degenerativa, artritis reumatoide y hiperostosis esquelética difusa. Vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a terminar esto en un próximo video. Muchas gracias.